¿Estamos listos? Durante la Primera Guerra Mundial, un pastor fue enlistado a la guerra. Su nombre era Donald Gray Barnhouse. Y durante él estaba en la guerra, él conoció a diferentes soldados que estaban en la milicia con él. Y habló con uno de ellos y le presentó el plan de salvación. Y este joven era nada más y nada menos que el hijo de una familia muy rica aquí en Estados Unidos. Vivía en los suburbios de mucho dinero aquí en Estados Unidos. Así que el joven tan pronto aceptó a Jesús, sintió ese cambio en su vida y comenzó a decirle a los demás marineros o demás soldados que estaban con él de que él había recibido a Jesús en su corazón y estaba bien contento de esa decisión porque había sentido el cambio en su vida y que quería vivir para Cristo. Bueno, pasando el tiempo, cuando se estuvo acabando la guerra mundial, tenía que regresar otra vez a Estados Unidos y lo que él se sentía un poquito incómodo o preocupado era del miedo de volver a ser quien era antes. Al regresar a su casa, tenía que otra vez enfrentarse o mirar a sus padres, a sus hermanos, sus hermanas, a sus amigos, aquellos con los que él iba a fiestas y hacía todos sus desastres antes de conocer al Señor. Así que en su preocupación, él fue a donde el pastor amigo de él y le dijo, mira, esto está pasando, tengo miedo de al volver tener que encontrarme con esto y enfrentar entonces una vida nueva. No quiero volver a ser quien yo era antes, no quiero volver atrás. Así que el pastor fue muy bueno y muy sabio y le dio un consejo, le dijo que no tenía que dejar que sus viejas amistades lo influyeran y una forma de hacerlo era que decidiera hablarle a las primeras personas que conociera o que se encontraran con ellos al regresar a la casa y confesar de que Jesús es su Salvador y que Él vino a lo que es el cristianismo, vino a convertirse. Así que el joven dijo, bueno, yo voy a tomar ese consejo y le voy a dar lugar. Así que tan pronto regresó, él dijo, voy a tomar las primeras 10 personas con las que yo me encuentre, que conozca, voy a decirle, hey, acepté a Jesucristo como mi Salvador, lo confesé como mi Salvador y ahora soy una persona nueva. Y llegando a Estados Unidos se encuentra con una amiga que era, bueno, de su círculo de amigos y lo ve y ella lo ve y se saludan y le dice él a ella, ¿sabes qué? Me pasó algo maravilloso, bien grande. Y dice ella, ¿te casaste? Y dice, no, algo todavía mucho mejor. Jesucristo salvó mi vida. Y ella lo mira y le dio esa mirada como medio de preocupación, como a ti, ¿qué te pasó? Y ella, en una forma amable, lo despide y le dice, mucho gusto, qué bueno que te vi, cuídate. Y ahí quedó. Entonces dice, bueno, una menos. Yo dije 10 personas, me quedan 9. Así que llegando a su casa, en camino a su casa, se encuentra con un amigo. Y el amigo le dice, hey, ¿cómo estás? Y lo saluda. Y él le dice, mira, quiero decirte algo. Y le dice el amigo a él, ¿sabes qué? Qué bueno que llegaste. Vamos a divertirnos, como íbamos a la fiesta. Vamos a salir mucho. Y dice él, espera, que tengo algo que decirte. Y dice él, ¿qué pasó? Acepté a Jesús en mi corazón y ahora soy una vida nueva y yo estoy bien contento por lo que Jesús hizo en mi corazón. Y el amigo lo mira también con la misma cara de la muchacha y le dice, bueno, qué bueno verte, hermano. Le cambió el tema abruptamente y ahí terminó la conversación y dijo, bueno, me quedan 8 personas. Y así siguió sucediendo, se encontraba una pareja de amigos y le dijo él también. Así que comenzó a correrse la voz de que esta persona había venido a los pies del Señor, había venido al Señor y que ahora tal vez lo catalogaban como una persona loca, una persona diferente, un fanático. Y una de las cosas que el pastor le había dicho dentro de su consejo era de que su confesión, al confesar a Jesús como su Salvador, iba a hacer que se separaran las personas que no querían saber de Cristo, de su vida. Y eso iba a permitir de que él no volviera entonces atrás a quién era esa persona adelante. Entonces, la misma confesión que lo había alineado a él con Cristo, lo había separado de aquellos que no querían nada que ver con Jesucristo. Y así pasa en la vida de nosotros. La misma confesión que te alinea a ti con Cristo, te separa a ti del mundo. Así que el día de hoy empezamos esta serie nueva acerca del Evangelio. Porque el Evangelio de eso se trata, de confesar a Jesús como nuestro Salvador. Se trata de que no hay también otro Evangelio. Hay una sola verdad y una verdad absoluta. No hay varias verdades, hay una sola verdad. Y por la siguiente semana nos vamos a estar enfocando acerca de cómo Pablo, al escribir esta carta a Galacia, él estuvo diciéndole a ellos, reforzándole a ellos la fe, diciéndole, ¿sabes qué? Ustedes tienen el verdadero evangelio, no pueden comprometer la palabra de Dios. Así que vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12. Amén. Dice así la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al 12. Pablo,
apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí Pablo hace su presentación. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén alejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo he dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Amén. Muy amable Pablo entrando en su carta de repente. Antes de que entremos al tema, necesitamos entender de qué era Galacia. Galacia no era como las demás partes a las que Pablo le enviaba cartas. Galacia era una región. A diferencia de las demás cartas que él escribía, por ejemplo, a Efesios o Corintios, estos eran lugares, se pudieran decir como estados a los que él enviaba estas cartas. Pero Galacia era una región y en esa región él había ido en sus viajes misioneros a múltiples áreas y él había enviado esta carta a que la leyeran en todo lo que era la región de Galacia. Así que cuando él iba y plantaba una iglesia en Galacia, no necesariamente era una sola área, sino que había en varios lugares donde él iba y plantaba las iglesias. Así que una cosa que es importante entender acerca de por qué yo le estoy hablando a usted de la región de Galacia es de que esta carta que él está escribiendo a todo este sector, a esta región, era porque había pasado algo y se estaba propagando una falsa doctrina y parece que lo estaba haciendo tan rápido que era necesario de que todas las iglesias que estaban en esa región supieran de que se estaban poco a poco derivando a un lugar o a un evangelio que no era el verdadero evangelio. Así que Pablo tenía un urgimiento, tenía un deseo rápido de que esta carta se leyera, no solamente a una iglesia, sino en varias iglesias. Así que había múltiples iglesias que estaban siendo afectadas. La carta no iba dirigida a un solo lugar, pero esto nos hace decir, o nos sugiere de que la crisis doctrinal que estaba pasando en el lugar era algo muy, muy peligroso, muy importante. Ya que esta carta fue escrita a una región, tenía que circular con rapidez. Y el asunto de la ciudad o el área de Galacia era que era una región donde no había solo una cultura que era dominante, habían varias culturas. Estaban lo que eran gálatas, estaban griegos, estaban romanos, estaban judíos. Y por esa misma razón, el interés de que la fe que se había iniciado desde el principio, el evangelio que se había predicado desde el principio, se mantuviera legítimo, se mantuviera lo que es, porque a esa área, al tener diferentes personas que estaban llegando, había cierta influencia, especialmente judía, de que querían volver a traer lo que era antes las leyes, cuando ya se le había predicado a ellos la verdad. Así que una de las cosas que él hace aquí es decirle a ellos, yo quiero que ustedes entiendan que el evangelio que el Señor envió, que nos dio desde el principio, es el único y es el cierto. Y no hay otro evangelio. En ese tiempo, como habían diferentes personas que estaban llegando a la iglesia cristiana, también el nombre de Pablo, según los historiadores, creen que la reputación de Pablo estaba siendo cuestionada. De que si realmente era apóstol de Dios, de que si el Señor lo había puesto. Entonces Pablo, dirigiéndose a la iglesia, lo primero que dice aquí es que ponen claro de que yo soy apóstol del Señor. No apuesto por hombres, en otras palabras, no fue que un grupo de personas dijo, hey, Pablo parece que sabe mucho, ¿por qué no lo mandamos a que fuera apóstol? Como también algunos apóstoles que hay el día de hoy donde cualquiera quiere ser como apóstol porque suena bonito el nombre, el apóstol Frank el Suero. Wow. Desde ahora en adelante me llaman, por favor. No,
Es el peligro de hoy. ¿Y sabe lo que significa apóstol? Apóstol significa alguien enviado, una persona que es enviada. Eso viene de un término griego que es alguien que es enviado a una misión. En este caso específicamente a propagar o dar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pablo en este caso. Entonces Pablo le dice a ellos, a mí, yo soy apóstol, pero no es por investidura humana, no fue que me dijo un ser humano de que tú vas a ser apóstol y ya, sino porque el mismo Señor Jesucristo me llamó a mí para que yo fuera a predicar el evangelio específicamente y especialmente a los gentiles. Entonces Pablo le dice a la región de Gálatas, yo quiero que ustedes sepan primero que todo de que yo, Pablo, apóstol, no por hombres, sino por el mismo Señor Jesucristo, soy el que le está escribiendo esta carta. Número uno, para que no se ponga en duda de quién soy yo, ni sobre todo la autoridad de él que se estaba cuestionando sobre la iglesia. Un apóstol, como le decía, es alguien que es enviado, y él dijo, yo soy enviado por el Señor. Así que Pablo quiere que ellos entiendan que el evangelio que él está hablando a ellos, que le ha dicho desde antes, lo recibió de parte del Señor Jesucristo. De modo que Pablo se asegura y le dice y le deja claro a ellos que lo que se enseñó desde un principio acerca del evangelio es cierto y que no hay nada más. Él le habla de la orden que el Señor Jesús le dio a él. En Hechos capítulo 3, en el versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, que fue la misión que le dio el Señor a él. Así que lo que yo quiero que retengamos el día de hoy, la verdad central de este mensaje, es de que la verdad del evangelio no se compromete. La verdad del evangelio no se puede comprometer. Y hay 3 lecciones que podemos tomar de este capítulo que yo quiero compartir con ustedes, porque Pablo lo hace muy claro, estas 3 lecciones, especialmente eso de no comprometer el evangelio. Y la primera cosa que dice él en esta carta, primer capítulo de esta carta, es de que el evangelio viene de Dios. Aparte de que él dijo, yo soy apóstol puesto por el Señor Jesús, quiero que ustedes sepan que el evangelio viene de Dios. El plan de Dios para rescatar a la humanidad de la esclavitud comienza en el principio, en el mismo Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 14. ¿Por qué es el evangelio y para qué es el evangelio? ¿De dónde salió y por qué es necesario que nosotros participemos y recibamos este evangelio? Bueno, todo esto tuvo su raíz en Génesis capítulo 3. Y dice aquí en el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene el 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Prácticamente tan pronto Adán y Eva cometen el error de desobedecer a Dios, en ese momento Dios tiene que proveer un plan de salvación. En el principio, Adán y Eva habían estado en comunión con el Señor, caminaban con Dios en el huerto del Edén, tenían esa comunión porque Dios, siendo 100% santo, a ellos lo había creado sin corrupción también, así que podían estar en comunión. Pero en el momento de que el ser humano comete un error, en el momento de que el ser humano se ensucia, desobedece, peca, entonces es separado del Señor. Como lo he dicho antes, no había nada que el hombre pudiera hacer para volver a estar en comunión con el Señor. Así que el mismo Dios tuvo que proveer algo. Personas que eran incorruptibles ahora se convirtieron en personas corruptas o una naturaleza corrupta. Y de ahí en adelante su generación y su generación tras generación hasta llegar a nosotros y los hijos de nuestros hijos también, si el Señor Jesús no ha venido antes. Esa corrupción que tenemos es la que le llamamos a nosotros lo que oímos como el pecado natural, que es lo que nosotros hemos heredado por Adán y Eva, haber desobedecido al Señor. De eso es que se trata el evangelio, de librarnos de una muerte eterna, de una separación eterna, por el pecado que hemos heredado por lo que hicieron Adán y Eva. Y si vemos el resto de Génesis, traza una sola línea de descendientes, de ser hasta finalmente producir al rey, que a través del cual serían bendecidas todas las naciones, refiriéndose aquí a Jesús. Él te herirá en la cabeza, como acabamos de leer, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. El uso aquí singular de él te herirá
nos da la evidencia directa, aunque Génesis, nos da la evidencia directa de que estamos hablando de Jesucristo. Porque si vemos más adelante, nos damos cuenta de que el versículo aquí suele entenderse como una señal a la derrota de la serpiente. Y aunque directamente Génesis no está hablando aquí de que esta serpiente es Satanás, lo podemos ver más adelante cuando Juan en Apocalipsis, si quiere vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el capítulo 20, en el versículo 2 dijo: y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años. Satanás y lo ató por 1000 años. Entonces podemos ver de que cuando estamos hablando aquí de que vendrá uno que pisará la cabeza de esta serpiente, estamos aquí hablando del Señor Jesús, que en la cruz venció la muerte, que en la cruz aquí terminó todas las cosas. Y este evangelio, que también es conocido como protoevangelio, es prácticamente cuando se predica desde el principio la salvación de la humanidad en el libro de Génesis. Muy bien. ¿Por qué estoy diciéndole todo esto y por qué me voy tan lejos? Porque es necesario que entendamos la raíz de todo esto, de que el Señor fue que proveyó desde un principio la salvación del hombre. Así que Pablo, cuando le está escribiendo esta carta a ellos, le dice a ellos: hay un solo evangelio que hemos predicado, y de ese evangelio no lo podemos dejar comprometer. Dios, siendo un Dios santo y maravilloso, de una naturaleza sin pecado, crea al ser humano. El ser humano se corrompe y el Señor mismo provee la salida de una perdición eterna para el hombre. Y es lamentablemente lo que vemos también el día de hoy, es de que el hombre se ha separado de Dios, llevando su propio camino, haciendo sus propias decisiones, sin dejar que Dios sea el que lidere y lleve su vida a una vida de santidad, a una vida en obediencia al Señor. Y nosotros, es lo que nosotros vemos hoy en día. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Dios le pone a elegir entre la vida y la muerte. O venimos a Él, donde encontramos comunión con Él y paz y esperanza, y tenemos una vida eterna con el Señor, o vivimos separados de Él, donde estamos prácticamente recibiendo la paga de todos los que se rebelan con Él, incluyendo Satanás, porque la paga del pecado es la muerte, y nosotros, si corremos hacia lo que el enemigo quiere, vamos a sufrir casi la misma suerte que va a recibir él o que está recibiendo él. Así que nosotros hemos sido llamados a la luz y a su luz admirable, hemos sido invitados a esta salvación, pero el Señor no nos va a obligar a vivir en esa salvación. Al venir Jesús al mundo y morir por toda la humanidad, cambiaron las cosas. Muchos del pueblo de Dios rechazaron a Jesús, así que Dios extendió su salvación para toda la humanidad. Y si va conmigo a Juan 1:11, usted va tal vez a recordar este versículo que es muy famoso: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que era inicialmente para los judíos, entonces ahora se hizo para todos. Jesús hace referencia a esto de una forma durante una parábola acerca de la cena, de una cena que un señor rico hizo una cena y le dijo a su siervo: ve, dile a los invitados de esta cena que vengan, que ya la cena está lista. El siervo va y comienza a decirle a los invitados: ya la cena está lista, vengan. Y ellos comienzan a darle excusas y excusas tras excusas. Y cuando él regresa, el siervo regresa, el Señor le dice: bueno, cada uno de ellos me dijo esto y no van a venir. Así que el Señor le dice a su siervo: ve a la calle y busca a los inválidos, a los cojos, a los mancos, y dile que vengan, que hay una cena acá. Ve, dile a todo el mundo que quiera participar de esa cena que venga. Y eso mismo es lo que estamos mirando, lo que pasó hoy con nosotros, de que el Señor Jesús inicialmente, el evangelio era para el pueblo escogido de Dios, lo que habían heredado la promesa por Abraham, pero aquellos que no recibieron al Señor, nosotros ahora tenemos la oportunidad de disfrutar y ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. De eso se trata el evangelio. Yo no sé si usted está contento de eso, pero yo estoy contento por eso, porque yo no merecía ser salvo, pero el Señor Jesús en su bondad y en su misericordia nos dio esta salvación. El evangelio vino de Dios para salvar la humanidad de la esclavitud del pecado.
Así que esta cena de la que hablamos, de la que Jesús estuvo hablando de esa forma, Jesús habla sobre quienes Dios había llamado inicialmente, pero no atendieron ese llamado. Así que ahora se extendió a nosotros. Y ese evangelio que vino de Dios, vino a salvar la humanidad, vino a salvarte a ti, vino a salvarme a mí. Nosotros, por naturaleza, somos inclinados al pecado, pero de eso mismo que Dios quiere librarnos, de esa naturaleza corruptible. Y Él quiere darnos esa nueva naturaleza. Nosotros naturalmente tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero al venir a Cristo, al venir al Señor, nosotros somos recibidos como hijos y el Señor nos da una naturaleza que ya no es esclava al pecado. Ya no tenemos que pecar porque no tenemos otra opción que pecar, sino que pecamos porque queremos. Entonces, al recibir esta nueva naturaleza, el Señor nos dice, ustedes ya no son más esclavos del pecado, ustedes son libres. Ustedes tienen la libertad ahora de venir a mí, sinceramente, y escoger la vida o escoger la muerte. Pero ustedes no son ahora esclavos del pecado. Él quiere darnos una naturaleza nueva que no sea esclava al pecado, que no se incline, ni incline su rodilla ante las tentaciones y las pasiones del mundo que vemos el día de hoy. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de esa naturaleza que no era corrupta, pero lamentablemente el hombre desobedeció. De modo que aquí en esta carta a Gálatas vemos que Pablo hace evidente que él fue llamado a predicar especialmente a ese grupo de personas como nosotros, que fuimos no solamente a los judíos, sino a los gentiles, que fuimos nosotros los que ahora hemos recibido del evangelio. Así que, ¿cuál es ese evangelio del que estamos hablando? ¿Cuál es el evangelio que Dios inició desde el principio? Que solo a través de Jesús es que se obtiene la salvación. Jesús es suficiente, no por ritos, no por ceremonias, no por obras, solamente por la fe en el Señor Jesús. Solamente por la fe en el Hijo de Dios, que fue enviado a llevar el castigo que cada uno de nosotros deberíamos haber recibido. El justo que pagó por los injustos, llevando mis culpas y la culpa de cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser de una persona que era realmente injusta. Fuimos ahora vistos justos ante Dios porque a través de Jesús el Señor nos ve, Dios nos ve justos. Así que hemos visto cómo desde el principio Dios ha trazado lo que es el evangelio, para el plan perfecto para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el evangelio? ¿Qué va a hacer usted con el evangelio si sabe la verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decirle al mundo lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. Así como Pablo fue llamado apóstol, y no es que lo voy a llamar a usted de apóstoles ahora, pero cada uno de nosotros hemos sido enviados para llevar el evangelio. Pero Pablo le dice a ellos, no hay otro evangelio. Pablo continúa la carta en el versículo 6 diciéndole a ellos, a estos cristianos de la región de Galacia, de que no había o que no hay otro evangelio más del que se le ha predicado. Y vaya conmigo al versículo 6 otra vez en Gálatas. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Yo no tengo esto, lo que le voy a decir en la nota, porque al leer esto me acordé de lo que son los mormones. Si usted estudia un poco acerca de la doctrina de los mormones, para no entrar muy en detalle con ellos, pero de la manera que ellos recibieron su evangelio fue que un ángel descendió y se le presentó a un tal llamado John Smith y le dijo, mira, ¿sabes qué? Todo lo que andan diciendo los cristianos acá no es exactamente verdad. Este es el evangelio de verdad. Jesús es el hermano del diablo y otras cosas que dijo que son completamente antibíblicas. Y fue como que Pablo sabía que algo así iba a suceder. Y le dijo, si uno de nosotros, algún hombre le dice a ustedes otro evangelio de que Jesús es el único camino, la verdad de la vida, así como mismo Jesús lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Si alguien le dice algo a lo contrario, o a algún ángel del cielo, según o algún ángel se le presenta a alguien y le dice otro evangelio que no sea este, que sea maldito. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Ese es el único verdadero evangelio. El Señor nos lo ha revelado, nos lo ha dicho. No podemos confundirnos ni dejarnos confundir por otra idea que pueda venir.
Lo que estaba pasando aquí en Galacia era que la iglesia se estaba empezando a dividir. Había un grupo de personas que sí creían en este evangelio de que a través de Jesús podríamos ser salvos, a través de la fe en el Hijo de Dios teníamos salvación, pero también había un grupo de personas que decían, bueno, sí, Jesús, hay que creer en Jesús para ser salvo, pero también tienes que guardar ciertas leyes, tienen que ser circuncidados, tienen que hacer una serie de cosas. Como que Jesús y el sacrificio de Jesús no era suficiente. Y déjenme les digo algo, el sacrificio de Jesús fue suficiente, es suficiente y será suficiente siempre. No es necesario sumarle ni añadirle nada más, porque a través de la fe en Jesús como el Hijo de Dios, haber muerto por nosotros, no hay nada que podamos hacer para que nosotros podamos ganar la salvación, nada más que creer en ese sacrificio. Que al Señor entonces, al limpiarnos, perdonarnos, somos una nueva criatura, somos alguien nuevo, recibimos una nueva naturaleza. No tenemos que hacer nada más que aceptar a Jesús y creer que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a salvar al mundo. Claro, ser cristiano te va a costar. No creas que es aceptar a Jesús y venir a Cristo, eso es gratis. Pero el mantenerte a ti, el mantenerte ahí en las manos del Señor, mantenerte ahí te va a costar, va a ser un poco más difícil de cómo suena. Pero en otro momento vamos a hablar acerca de eso. Lo que estaba pasando con la iglesia de Galacia en esa región era de que estaban empezando entonces a comprometer el evangelio. Y esa palabra compromiso desde el término o del sentido de poner algo en juego, quiere decir que la acción de arriesgar o poner algo en peligro, algo valioso, especialmente el evangelio, debido a ciertas decisiones o ciertas circunstancias. Entonces, al llegar este grupo de personas a la iglesia de Galacias, a las iglesias de Galacias, que eran judíos los que estaban trayendo esa doctrina, le decían a ellos, no, el sacrificio de Jesús no fue suficiente para tu salvación. Todavía tienes que hacer esto, esto y lo otro. Y qué pena, el día de hoy todavía estamos mirando algo parecido. ¿No me cree? Déjenme le cuento. Hay iglesias el día de hoy que todavía no lo dicen públicamente, pero sus acciones revelan de que el sacrificio de Jesús no ha sido suficiente para tu ser salvo. Tú tienes que todavía hacer esto, hacer lo otro. Tienes que comprometer esto porque Jesús sí te salvó y murió en la cruz, pero eso no quiere decir que vas a ir al cielo a vivir eternamente con Él. Todavía tienes que hacer una serie de cosas que seguir. Y yo puedo entrar en detalle en otro momento acerca de algunas creencias de algunas iglesias de que si falda o pantalón, de que dicen por ahí pollinas o no pollinas. Eso es lo que cuando el pelito le queda por acá, es por lo que no sabían. Que si barba o si no barba. Yo he escuchado de personas de iglesias que no dejan predicar a la persona si tiene una barba y otras que no dejan predicar al pastor si se ha afeitado la barba. Como quieras, malo. Pero la realidad de las cosas es de que no podemos comprometer el verdadero evangelio, que a través de Jesús es que tenemos salvación, solamente por cuestiones o costumbres, opiniones humanas. El evangelio ya fue dado a nosotros, está en la palabra de Dios. El problema es que cuando la persona no estudia, no lee, no pasa su tiempo leyendo la palabra de Dios, entonces perece por falta de conocimiento, como dice la palabra del Señor. No podemos dejarnos engañar. No podemos dejarnos confundir. Y qué pena que Pablo hasta suena decepcionado cuando le escribe a Gálatas. ¿Qué tan pronto ustedes se están olvidando del evangelio que les fue dado a ustedes? Cuando se les dijo desde el principio que Jesús mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie más va al Padre si no es por Él. ¿Cómo se les ocurre a ustedes olvidar de que solamente a través de Él es que tenemos salvación? Entonces, me sorprende que lo rápido que se le ha olvidado. Suena hasta decepcionado ahí Pablo cuando le está escribiendo a ellos. Entonces, él lo está prácticamente regañando, diciéndole a ustedes, no puede ser de que recibiendo y teniendo la verdad, ustedes pueden llegar a este punto. Ustedes han conocido a los discípulos, han oído de Pablo. En ese tiempo Pablo y Pedro, eran contemporáneos todavía. Y ellos sabían de que el evangelio que se había predicado era el mismo evangelio que Pedro estaba predicando porque él anduvo con el Señor. Para no entrar en muchos detalles técnicos, sabemos de que Pedro había estado predicándole a los judíos porque ahí fue que él ya fue llamado a predicarle y Pablo había sido llamado a predicarle a los gentiles. Entonces, se sorprende de lo que estaba pasando y tanto como en esos días de esa confusión, estamos mirando alguna de esas cosas. No es por obra. No es por obra, es por fe que nosotros tenemos la salvación. Que no dejemos que nadie nos engañe. Si usted está un poquito flojo, lea la palabra de Dios, haga preguntas, pero la palabra de Dios es muy clara. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. En otras palabras, si fuera por obra, fácilmente nosotros vivimos haciendo solamente cosas buenas para ser salvos y ¡pum!, tenemos salvación. Pero en el momento de que una persona haya vivido toda su vida en pecado y en el último momento quiera pedir perdón, no, tú no hiciste ninguna obra buena, discúlpame, tú no vas al cielo. Cuando nosotros recibimos la gracia y la misericordia de Dios por realmente habernos arrepentido de nuestros pecados. En otra palabra, al no ser por obra, nosotros tenemos la oportunidad de recibir el perdón de Dios sin importar qué tan profundo tú habías estado en el pecado, qué tan hondo tú estabas en el lodo, no importa qué tan lejos tú estabas, el Señor extendió su mano a través de Jesucristo para sacarte de ahí y ser salvo. De eso es que se trata el Evangelio, para que no sea por obra, sino para que sea por fe. Y el resultado de creer y dejar que el Señor Jesús sea el Señor de tu vida, te lleva a ti a vivir en santidad. Te lleva a ti a vivir en una vida en obediencia al Señor. No le estoy diciendo de que ahora, bueno, tú aceptas a Jesús por fe y ya puedes seguir haciendo tus loqueras. No. Cuando uno genuinamente cree en el Señor Jesús como el Hijo de Dios que vino y por amor tú has sido salvo, tu deseo va a ser vivir para Dios, obedecer al Señor, hacer su voluntad. Eso produce un cambio dentro de ti. Así que por la fe somos salvos, pero un cristiano, una persona que realmente viene a Cristo, genuinamente, su vida va a mostrar frutos de esa conversión. Su vida va a mostrar un cambio que ha sido producido por un arrepentimiento genuino al venir al Señor. Entonces el problema está cuando comprometemos la verdad de la salvación a través de la fe en Jesucristo, diciendo que aparte de creer y obedecer y creer en lo que el Señor Jesús nos dice, tenemos que hacer esto, esto y esto y esto, porque entonces si no es así no somos salvos. Galacia se estaba apartando de lo que era el verdadero evangelio del Señor. Pero Pablo les recuerda y les predica otra vez esa revelación que recibió. Quiero que sepan, le dice en el versículo 11, quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo les predico no es invención humana. No fue que me lo dijeron, ni me lo contaron, ni lo leí por ahí. Yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, ningún ser humano, sino que me lo entregó, me llegó por revelación del mismo Señor Jesucristo. El evangelio que Pablo estaba predicando, que era el mismito que estaba predicando Pedro, él lo había recibido por revelación del Señor Jesús. No es como que se lo contaron, ni le dijeron, ni él lo oyó por ahí. Él tuvo directamente esa revelación con Jesús. Acerca de este mensaje, Pablo habla de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre Satanás. En Colosenses dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diciendo prácticamente, Jesús venció sobre la muerte. Ustedes ahora tienen vida, y vida en abundancia, no cualquier vida, una vida eterna al lado del Señor. No tienen que hacer nada más que creer en el verdadero, el único Hijo de Dios. Y en Romanos 6, otro versículo que nosotros conocemos mucho, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna y vida en Cristo Jesucristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. De eso es lo que se está tratando todo esto. De eso es lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia de Gálatas. Que recuerden que la dádiva de Dios es vida. Que el regalo de Dios es esa vida que hemos recibido. Y que esa vida se recibe solamente a través de Cristo Jesús. Esa es la verdad del único evangelio. Y va más allá todavía. Y esta última lección que quiero que hablemos acerca de que vemos en este pasaje, en este capítulo de Gálatas, es de que el evangelio es quien transforma. Y el mismo Pablo es testimonio de un evangelio que transforma. Pablo mismo le dice a ellos lo que él experimentó. Si recordamos de quién era Pablo, Pablo perseguía a la iglesia, y le voy a dar un poquito más de detalle acerca de lo que Pablo hacía en un momentito, pero Pablo pasó casi toda su vida estudiando las leyes, conociendo lo que eran las leyes de Moisés, todo lo que le habían enseñado a él desde pequeño. Él estuvo practicando ferozmente, llevando a cabo que se cumplieran la ley, siendo uno de los fariseos renombrados en ese tiempo. Y aquí él escribe a Gálatas en el versículo 13 y le dice a ellos, ustedes saben
¿quién era yo? Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté a nadie. Vaya conmigo al versículo 20 y dice: Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorifican a Dios. Pablo le dice a ellos: ¿saben cómo era yo antes? Hablemos un poquito de Pablo. Porque Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, él creció en Grecia, pero estudió en Jerusalén. Y él conoció muy bien el evangelio y las leyes y todo, las leyes de Moisés. Y estudió con uno de los fariseos más conocidos, más de renombre de ese tiempo, que era Gamaliel. Él estudió y fue uno de los estudiantes de él. Y por ser fariseo, él tenía una pasión muy fuerte, muy grande, de este evangelio que se estaba levantando para que fuera destruido. Él no aprobaba ni creía de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Él estaba persiguiendo a la iglesia porque ellos pensaban que eran herejes, judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, que estaban dejando la doctrina de Dios que fue dada en la ley de Moisés por esta palabra nueva que un tal Jesús está predicando. Pero el mismo Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y ahí fue que cambiaron las cosas. Porque ese mismo pueblo y esa misma religión o esa misma creencia que él estaba persiguiendo y quería destruir y llevaba a los cristianos presos, fue presente y testigo y parte de la muerte de Esteban, el primer mártir. Él mismo, al encontrarse con Jesús, entonces su vida cambia. Y la iglesia a las que él llegaba, que no lo conocían personalmente, decían: bueno, ahora vemos de que aquel que nos perseguía anda predicando lo mismo que nosotros estamos predicando. Solamente el poder del evangelio puede hacer eso. Solamente el poder de la cruz y el encuentro con Jesús puede hacer que una persona que esté completamente del otro lado venga corriendo a los pies del Señor y sea transformado y predique este evangelio. Miren a Pablo. Pablo prácticamente le dice a ellos: yo era de esta forma, yo tenía una pasión para destruirlos a ustedes. Ustedes saben quién era yo. Así que el evangelio que le estoy predicando de transformación es la verdad, porque yo soy testigo de eso. A mí el Señor me lo reveló, no me lo contó nadie. Yo fui quien experimentó esto y le estoy diciendo a ustedes: no sean no inteligentes. Por favor, entiendan de que hay un solo evangelio y este evangelio es capaz de transformar al ser humano. Yo soy testigo de eso mismo. Y la realidad de todo eso es de que nosotros necesitamos a Jesús. Hoy en día hay personas perdidas dentro y fuera de la iglesia. Hay personas perdidas dentro de la iglesia que tal vez vienen a la iglesia, saben de Jesús, saben de que Él murió por nuestros pecados, saben del evangelio, saben de esta vida nueva que se tiene en Cristo, pero no la conocen. Sus vidas muestran lo contrario. Ellos no han recibido ese encuentro con el Señor. Porque una persona que sabe que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestras vidas para traernos nuevamente a comunión con el Señor, vive una vida realmente transformada. Da testimonio, da fruto. Es una vida que lleva mucho fruto y una vida que da luz en medio de la oscuridad de este mundo. De eso se trata el evangelio. Y lo que Pablo le está tratando de decir a ellos en este principio de esta carta, de que ustedes, primero que todo, este evangelio no es algo que yo me inventé, es algo que hemos estado predicando, que no hay nada más. Y este evangelio es capaz de transformar. Nosotros no podemos permitir, y hablando de nosotros, no podemos permitir que sabiendo la verdad, nosotros mismos nos perdamos. Se sabe que después de nosotros tratar de vivir lejos del mundo y tratar de no hacer tantas cosas, todavía no hayamos conocido a Jesús, porque hemos solamente practicado lo que la iglesia dice que hay que hacer, pero no hemos conocido todavía a Jesús. Nosotros no podemos permitirnos a nosotros perdernos viviendo según solamente apartado del mundo, pero sin conocer realmente a Jesucristo. Nosotros no podemos permitir que sabiendo la verdad otros
se pierdan sin conocer el evangelio. Es nuestro trabajo, así como fue el de Pablo, es nuestro trabajo también que la gente conozca del Señor. El evangelio transforma a una persona de manera profunda y de manera completa. No medio transforma a uno, transforma a uno. Una persona medio transformada no es una persona transformada. Una persona medio cristiana no es una persona medio cristiana. Tal vez sea cristino, pero no es cristiano. Y hay una diferencia ahí. Así que yo quiero compartir algunas evidencias de una persona que es transformada por este evangelio. Primero que todo, se le transforma su identidad. El evangelio nos da una nueva identidad en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos hijos de Dios, somos libres. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú eres cristiano, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú realmente sigues a Cristo, si realmente quieres vivir para Él, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas ahora. Tú eres libre, recibes la libertad. También una de las cosas que podemos ver a través de este evangelio es que renueva la mente, y estuvimos estudiando eso al principio del año. Dice que el evangelio cambia nuestra manera de pensar y nos da una nueva perspectiva basada en la verdad de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 12, vamos a verlo ahí, y tal vez se recuerden de este versículo. Dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra cosa que hace el evangelio es que cambia el corazón. Dios pone en nosotros un nuevo corazón con deseos alineados a su voluntad. Es lo que hace el evangelio cuando venimos al Señor genuinamente. Y Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando el Señor transforma, transforma de verdad. Él no te va a obligar a ser transformado. Él va a dejar que tú vengas y que tú quieras ser transformado. Y te va a dar un nuevo corazón. Número 4, rompe el poder del pecado en ti. El evangelio nos liberta o nos libera del dominio del pecado y nos da la capacidad para vivir en santidad. Sí se puede vivir en santidad. Sí se puede. Yo sé que a veces se pueden imaginarse de que es algo imposible no ser esclavo del pecado. La realidad es que sí podemos ser libres del pecado y vivir en santidad para el Señor. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No tenemos que servir más al pecado. Número 5, produce una nueva vida y frutos espirituales. Y eso lo vamos a ver en unos cuantos capítulos más adelante, que es muy interesante, el fruto del Espíritu Santo. Y el mismo Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto que naturalmente fluye de nosotros al venir a una conversión genuina, al venir a conocer al Señor de verdad. Y ya por último, nos da esperanza y propósito. El evangelio nos da una razón para vivir y una esperanza eterna. Para eso lo tenemos, el versículo que quiero compartir con ustedes, que es el último ahora, es Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el evangelio no solo cambia lo que hacemos, sino también cambia quiénes somos. Sí, no es por obra que somos salvos, por la fe en Jesús. Pero la fe en Jesús causa que nuestras obras sean diferentes. ¿Me doy a entender? Eso es lo que hace el evangelio. ¿Sabe? Yo no peco solamente porque yo quiero ser cristiano, sino que yo no peco porque quiero ser cristiano, sino que yo no peco porque yo quiero agradar al Señor. Y al conocer a Jesucristo y dejarlo que sea el Señor de mi vida, al amarlo a Él, yo voy a dejar de hacer esas cosas que yo sé que rompen su corazón. Y eso es donde viene la transformación del hombre. El evangelio transforma, cambia, renueva, cambia tu manera de ser, de pensar. Y es el producto, ese cambio, es el producto que la gente puede ver cuando genuinamente uno viene al Señor. Tenemos el poder de comentar, conversar, compartir, darle a otras personas este evangelio. Ha sido puesto en nuestras manos.
La oportunidad de decirle a otra persona que Jesucristo les ama, que Jesucristo vino a darle vida nueva, que Jesucristo viene a transformar su vida, su corazón y quiere que ellos vivan para Él. Está en nuestras manos. ¿Y qué estamos haciendo entonces nosotros con ese tiempo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa oportunidad que tenemos nosotros para predicar el Evangelio? Esta semana yo vi un video de un grupo de accidentes que sucedió durante la nieve y lo que estaba sucediendo es que en una carretera se había puesto ya llena de hielo, era una carretera de alta velocidad y los vehículos habían perdido el control y se estaban chocando. Y seguían y venía otro y ¡pum! Y chocaba y se estaban acumulando uno y otra vez. Y entonces un grupo de personas corrió a la distancia a decirle a todos los que estaban manejando, que venían sin ver la pila de vehículos que se había amontonado ahí, que estaba chocando, haciéndole señas de que que bajen la velocidad, que frenen, que no lleguen ahí, que si van a tener accidente, van a chocar y saben obviamente que si tienen el accidente posiblemente mueran o salgan muy mal heridos. Y yo creo que así deberíamos estar nosotros también, diciéndole, hacerle señas a la gente de toda la forma que podamos, decirle, hey, tu camino te lleva al infierno. Tu camino te está llevando a vivir una vida lejos del Señor y eso lo que produce es una vida completa, alejada de Dios, que te lleva a la muerte. Deberíamos nosotros con esa misma pasión y ese mismo desespero decirle a la gente la verdad que tenemos. Nosotros tenemos la cura del mal más grande que ha tenido la humanidad. Tenemos la cura del mal más grande que el ser humano ha podido experimentar, que le produce la muerte, y no cualquier muerte, no es una muerte física, es una muerte espiritual eterna. Entonces, ¿vamos a dejar que la gente se pierda sin saber este evangelio? ¿Vamos a dejar que la gente no sepa del amor de Dios y la misericordia? Así que mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿crees que el plan de Dios para salvar la humanidad es solamente para algunas personas? Es para todo el mundo. Tenemos que creer en ese plan y tenemos que compartir ese plan. Tenemos que creer que solamente hay un solo evangelio y que ese evangelio es capaz de transformar no solo por saber de él, sino por creer en él. De eso se trata el evangelio. No solamente saber del evangelio, muchos saben, pero es diferente cuando creemos en el evangelio, porque creer en el evangelio nos transforma, nos cambia. Hoy Jesús toca la puerta de nuestro corazón y yo creo que debemos hacer claro cuál es la misión de cada uno de nosotros. La misma misión que Pablo tuvo al escribir esta carta a la iglesia de Gálatas, de que sepan cuál es el verdadero evangelio y que la gente necesita saberlo porque también nosotros hemos sido transformados por ese evangelio. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí.